Vamos a entrar de lleno en este asunto de la vuelta al colegio. Complicada vuelta al colegio, quizá la más complicada que hemos vivido, pues por ejemplo, 2 o 3 generaciones. Navarra comenzó el pasado viernes las clases del curso y este lunes le siguen Comunidad Valenciana, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Aragón. En lo que queda de semana y durante la siguiente se la van a ir uniendo el resto de autonomías hasta completar el regreso de los centros educativos de los de más de 8,2 millones de alumnos españoles de enseñanza no universitaria, porque en muchos sitios van a ir escalonados. Por ejemplo, el hijo de Ketty va a ir antes que mi hijo por una cuestión de edad, así hasta bachillerato y FP. Entre los problemas que se están planteando tenemos de todo. Lucía, cuéntanos. El sistema educativo se está enfrentando estos días a problemas como la falta de personal, ratios elevadas, problemas de espacios, dificultades organizativas en recreos, el comedor, las actividades extraescolares o unos planes de contingencia desfasados. Una falta de liderazgo por parte del gobierno que están teniendo que asumir los directores de los centros con un trabajo a contrarreloj para poder separar los espacios, dividir comedores, duplicar entradas y distribuir los horarios. Hoy la ministra de Educación, Isabel Celaá, a 7 de septiembre y con el curso ya empezado en algunas comunidades autónomas, se permitía estas declaraciones en Canal Sur. Obviamente sí hemos de observar distancias, hemos de observar medidas de cuidado, de lavado de manos, de ventilación, etcétera, de espacios. Hemos de contar con optimizar esos espacios y sobre todo, contratar nuevo profesorado. Para ello se pusieron los recursos desde el Gobierno de España encima de la mesa. Nada menos que 2.000 millones de euros para el fondo COVID, que son adicionales, es decir, han de sumarse a todos esos recursos que las comunidades autónomas tienen para su educación. Las comunidades autónomas tienen su propia responsabilidad y ahora la abordaremos, pero de los 2.000 millones de euros, si no estoy mal informado, eso se aprobó hace 3 meses. La orden para transferirlo a las comunidades autónomas se firmó la semana pasada y el dinero como tal aún no ha llegado, Lucía. Sí, además hoy Diter, un colegio de Mos en Pontevedra, se ha visto obligado a cerrar sus puertas solo un día antes del inicio de curso en Galicia, después de que 20 de sus 100 profesores hayan dado positivo en coronavirus. Es el segundo colegio que ha tenido que posponer la vuelta a las aulas, ya que la semana pasada otra escuela en Barcelona solicitó el cierre del centro tras el positivo de una trabajadora que se incorporó a su puesto sin síntomas. También en el colegio Maristas de Cartagena hay un tercio de los docentes en cuarentena tras dar positivo, y en Madrid entre 2.000 y 2.500 docentes madrileños tendrán que hacerse una PCR tras dar positivo en el test serológico, que por cierto CESIF ha alertado de que más de la mitad de los profesores prometidos por las comunidades autónomas no se han incorporado aún. El sindicato afirma que faltan 23.000 de los cerca de 38.000 docentes comprometidos para reforzar las plantillas, y esa es otra. En comunidades como el País Vasco y Madrid, a la inquietud de los padres, se suman a la vuelta de la esquina huelgas convocadas por los sindicatos de profesores para protestar por las medidas adoptadas, para ellos insuficientes, y la falta de negociación de las administraciones autonómicas que alegan han marcado el regreso. Por algunos sindicatos de profesores, porque otros no están en esas cosas. La temporada pasada hablamos mucho y nos sirvió de ayuda con Nicolás Fernández Guisado, que es el presidente del sindicato mayoritario de la enseñanza pública, de AMPE. Don Nicolás, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y encantado de hablar también con usted en esta nueva temporada. La pregunta primera que le tengo que hacer es obvia. ¿Cuál es la situación ahora mismo desde su punto de vista, desde el punto de vista del profesorado? ¿Están todos los profesores que se necesitan? ¿Se va a empezar sin que se hayan tomado las medidas que se han puesto encima de un papel como las necesarias para tratar de minimizar los contagios? Pues yo creo que Rocío, hace un momento hace una radiografía muy acertada de la situación que se vive en los centros. No podemos decir de una panorámica general, porque la problemática es bien diferente, naturalmente, ¿no? Como yo decía muchas veces, no tiene nada que ver la España rural, aquellos centros que hay espacios, hay adaptaciones fáciles y hay poca matrícula, pero en los centros donde, en las ciudades, en las capitales de provincia, donde hay más población, que son la mayoría de ellos,
de ellos las dificultades son enormes. Las insuficiencias del profesorado, incluso de cumplimiento de medidas sanitarias, son evidentes. Y nos encontramos ante un comienzo de curso muy desigual, muy incierto y en algunos casos también caótico. Don Nicolás, ¿pero lo vamos a hacer porque había que intentarlo y en 2 semanas esto se ha vuelto a cerrar? ¿O usted cree que al final se va a poder llevar a cabo, aunque todos los días tengamos noticias puntuales de, pues se ha tenido que cerrar un instituto en Cienpozuelos, un colegio en Chiclana clausurado por no sé qué? ¿Usted cree que esto es simplemente un brindis al sol o que al final, más bien que mal, vamos a poder seguir adelante? Pues con mucha voluntad se va a intentar seguir adelante, pero la realidad muchas veces va por delante de los hechos. Mire, cuando hablábamos en las ocasiones anteriores, decíamos y achacábamos una falta evidente de planificación educativa que no se hizo cuando debía hacerse. Desde junio, que se dictaron unas instrucciones generales por parte del Ministerio que comentamos aquí, hasta el 27 de agosto que se vuelve a retomar el encuentro entre la ministra y los consejeros de Educación y sale un protocolo unificado, concreto, que nosotros habíamos pedido también, de medidas higiénico-sanitarias, prácticamente no se ha hecho nada. Y ese protocolo recoge un catálogo de medidas sanitarias teóricas, que si se llevan a la práctica luego vemos que no. Pero bien, al menos nos poníamos de acuerdo en lo innecesario, lo imprescindible para poder abrir los centros. En cuanto a medidas sanitarias, pero por supuesto no se abordó en absoluto nada que tenga que ver con medidas organizativas y académicas. Es decir, para cumplir las distancias de seguridad y los centros que nos han hecho remodelaciones, cuál es la ratio que se debe establecer en todo el Estado, qué desdobles se van a producir. Si ponemos unos desdobles a 20, por ejemplo, los profesores que se necesitan, y nosotros advertíamos y decíamos en junio, oiga, ¿por qué no se elabora un protocolo común? Se manda a los equipos directivos, y los equipos directivos, a su vez, lo rebotan a las subcomunidades autónomas, a sus direcciones generales de recursos humanos, y dicen cuáles son las necesidades de esos centros para tener una radiografía real. Pues eso no se ha hecho, de manera que se han hecho unas previsiones muy generales. En cuanto al profesorado, por ejemplo, se dicen que se van a proveer plazas en torno a 32.000 o 33.000 profesores, en torno al 5% de las plantillas. Pero claro, como mínimo, cumpliendo una ratio de 20 en los sitios que no se hay distancia de seguridad, necesitaríamos un 10%. En la pública nos iríamos a más de 50.000. Faltaría más de la mitad del profesorado. ¿Cuántos profesores calcula usted que faltan para que se pueda cumplir el plan de seguridad que nos han vendido? Pues como mínimo, de los prometidos hay que incrementar en 40.000, y lo explico. Si en la enseñanza pública hay 500.000 profesores, y han nombrado 30.000, faltarían 20 y tantos mil. Pero es que de esa cifra que todavía no ha llegado, que van a empezar a llegar a partir de mañana, este año las jubilaciones anticipadas, porque eso es una realidad que existe, es decir, el profesorado estatal funcionario tiene la posibilidad de jubilarse entre 60 y 65 años cumpliendo unos determinados requisitos. Ese abanico en otros años, pues cuando la gente más o menos estaba tranquila, pues no se acogió mayoritariamente, pero este año ha habido casi 18.000 peticiones de jubilación. Por tanto, en ese cupo hay que también sustituir a ese profesorado. Y otro problema añadido que no es menos real, que son las altas tasas de contagio que estamos viendo. Mire, otra dificultad, si es que por cualquier parte que pongamos un análisis más o menos objetivo, nos encontramos con dificultades. Las pruebas serológicas, que cada comunidad ha hecho la que le ha parecido y cuando ha querido, por ejemplo, se han hecho en Madrid entre 2.000 y 2.500 contagios. En Galicia están en ello, no sabemos todavía los resultados. Castilla-La Mancha sí las ha hecho y están sustituyendo, pero tampoco nos han dado cifras. Y Castilla y León. El resto de comunidades no hay ninguna intención de hacer pruebas serológicas. Por tanto, vamos a la incertidumbre total y a ver qué va pasando. En Valencia, que ha empezado el curso hoy, también hay ya centros de infantil que no se han podido abrir porque ha habido profesores que por su cuenta han ido a hacerse pruebas serológicas y han dado positivos y claro, se están confinados. O sea que la situación va a ser muy, muy compleja. Habrá que poner muy buena voluntad y tirar para adelante, porque sí, todos estábamos de acuerdo y lo hemos defendido en la presencialidad, pero ya la presencialidad con el cumplimiento de unas medidas de seguridad mínimas y sobre todo
con los incrementos de plantilla necesarios para acoger al profesorado. Y no me meto en el profesorado vulnerable, que son otro colectivo importante, los que tienen más de 60 años y no se vayan a jubilar, los que tienen enfermedades crónicas, profesoras embarazadas, en fin, que hay una falta muy grave de previsión de todas estas cuestiones. Entonces los centros van a abrir, ahí están, efectivamente, pues con muchas carencias, en algunos más que en otras. Ketty Garat le quiere hacer una pregunta, no sé si como periodista, como madre, como las dos cosas, Ketty. Bueno, en realidad, no sé si es una pregunta o una reflexión, pero me gustaría conocer su opinión, porque aunque usted es del sindicato mayoritario de la enseñanza pública, conozco varios casos de profesores de la concertada, por ejemplo, pero supongo que se dará también en la privada, que se quejan de estar en un segundo nivel, de estar más desatendidos, más olvidados por parte de las administraciones públicas. Por poner un ejemplo, obviamente los primeros profesores docentes que pasaron por esas largas colas y lamentables colas de los PCR fueron los de la enseñanza pública, después fueron los de la concertada y después los de la privada. Le pregunto esto porque, por ejemplo, uno de los casos que nos ponía era el del Colegio Maristas de Cartagena. Si hay un rebrote, se puede dar en un colegio privado, en un colegio público, en un colegio concertado, y en el momento actual yo creo que, igual que durante la pandemia, aquí no hay que hacer distingos entre lo público y lo privado. Somos una sociedad, todos tenemos que ir a una y no diferenciar, porque el COVID no diferencia entre público y privado. Es más, conocer su opinión, porque supongo que no tendrá una posición sectaria al respecto. No, en absoluto, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Por supuesto que la enfermedad no distingue de clasificación de centro. Lo único que pasa es que cuando yo hago un poco la valoración, la radiografía, es de lo que conozco realmente, porque nosotros, al estar implantados exclusivamente en la enseñanza pública, yo estoy en contacto con todas las consejerías y con mis compañeros del sindicato, los dirigentes autonómicos, que son los que día a día les pido datos de cuál es la situación, y no tengo la otra información, pero naturalmente, ¿cómo vamos a distinguir? La problemática es absolutamente idéntica, incluso más agravada, ¿sí? Nosotros estamos pidiendo, lógicamente, para la enseñanza pública todas las medidas que podamos recabar para mejorar, para que la asistencia sea la vuelta a las aulas lo más seguro, pero la reflexión la comparto totalmente. Don Nicolás, ¿no van a ir ustedes a la huelga como empiezan a calentar desde UGT o comisiones? Vamos a ver, sobre este tema ya nos hemos pronunciado a lo largo del verano, y de entrada tenemos que decir que las administraciones, empezando por la central, la que más, es decir, el Ministerio, y las comunidades autónomas, prácticamente todas, merecen un reproche por la mala planificación que han hecho de toda esta situación. Aquí se esperaba un poco que el paso del tiempo fuera paliando los efectos y que, bueno, a ver qué pasa. Por tanto, sí merecen un reproche, pero la huelga estamos absolutamente en contra porque no ofrece ninguna solución. Esto es un problema de salud, básicamente, lo que tenemos encima de la mesa, no es una reivindicación laboral. ¿Qué haríamos si vamos a la huelga y nosotros, del colectivo que representamos, que es bastante, muchos compañeros no siguieran? Los centros iban a seguir abriendo porque tendría que haber servicios mínimos, los equipos directivos tendrían que estar, los servicios básicos de comedor y demás se tendrían que seguir prestando. Todavía trasladaríamos una mayor carga a esos profesores que están ahí. Y además, ya digo, la huelga no es ninguna solución. Por no entrar en otro aspecto, que no quiero soslayar, que hay organizaciones sindicales, digamos, de clase, que la huelga es un poco a la carta. Es decir, planteo huelga en Madrid porque hay un gobierno de centro-derecha y hay dificultades en Madrid, o lo planteo en Galicia, o lo puedo plantear, que se lo están planteando y lo van a hacer en Cataluña, pero no lo planteo en La Rioja porque gobierna partidos que tienen que ver con la izquierda, o en Asturias, que la situación, si me pregunta, es mucho peor, la radiografía de los centros, que la de Madrid. Por tanto, no nos gustan las huelgas a la carta o con contenido ideológico que tienen el mayor pretensión de producir desgastes a gobiernos de un determinado signo. Esa no es nuestra tarea. No estamos ni para derribar gobiernos ni para apuntalarlos. Estamos para tratar de exigir profesionalmente cuáles son las mejores condiciones que deben regir en todos los centros educativos en España para que la vuelta sea lo más seguro posible. Por eso, a todos, sean de un signo o de otro, le vamos a exigir incrementos de plantilla, los necesarios, los suficientes para acoger la vuelta del alumnado a las aulas. Y si nos centramos en la pública, ya digo, no es por una cuestión sectaria, como
aducía Ketty, sino únicamente porque es nuestro campo de actuación, pero me consta que los compañeros de la privada concertada, de otras organizaciones sindicales afines a AMPE, tienen los mismos problemas que los que estamos teniendo en la enseñanza pública. Don Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato mayoritario en la enseñanza pública, el sindicato mayoritario de profesores. Una última cosa, ¿qué le diría usted a los padres que nos están escuchando y que están preocupados por todo lo que usted ha dicho? Lo primero es que comprendo sus inquietudes. Todos, aparte de profesores, somos padres y tenemos familia, y esa preocupación es grave, existe. Y después, bueno, vamos a tratar de apretar a todas las comunidades autónomas, a todas las administraciones, para que pongan en marcha todos los recursos. Y las decisiones, en última instancia, de cierres educativos no deben venir propiciados porque el profesorado abandone, que eso sería la huelga, sino que si las administraciones llegamos a la conclusión que no se tiene que abrir un centro o que hay que cerrarlo, que lo haga, que preserve ante todo la salud, es el primer bien a proteger, y después, por supuesto, viene la educación, y si cierran el centro, pues ahí vendría el plan B que hemos pedido muchas veces, de un plan de digitalización, herramientas digitales para que los alumnos puedan seguir mientras estén confinados. Esperemos que poco tiempo, parcialmente, puedan seguir los aprendizajes en casa, pero toda esta lección la teníamos que haber aprendido el trimestre pasado. Le he dicho que era la última, la estaba despidiendo, pero tengo a Ketty Garate en el estudio, ya saben cómo son los periodistas, don Nicolás, insaciables. Le quiero hacer una última y además supongo que complicada pregunta. Pero muy breve. Es verdad que el COVID, don Nicolás, nos ha puesto a prueba a todos, a los profesores, a los padres, a los poderes públicos, también el Estado autonómico. Mi pregunta es precisamente por la falta de previsión que estamos viendo y la falta de coordinación entre las autonomías. ¿Usted cree a día de hoy que fue buena idea transferir la educación a las comunidades? Es una pregunta muy difícil. Le avisé. Si no fue una buena idea, o fue aquella idea, y entonces desmontar el régimen jurídico que tenemos es prácticamente inviable. Con el marco jurídico lo que le tenemos que hacer más viable. Me refiero que es que el Estado además tiene unas competencias que muchas veces cuando decimos que está transferido, lo que se está haciendo es una dejación de funciones por parte de la Administración Central del Estado, no de ahora, sino de muchos años. Es decir, el gobierno tiene competencia para hacer una ley orgánica, tiene competencia para dictar toda la formación, el diseño curricular, los criterios de evaluación, los criterios de titulación, el nombramiento de los cupos de profesores porque son cuerpos estatales. Lo que pasa es que se ha hecho una dejación de muchas de las funciones que tiene y se las ha pasado a las comunidades autónomas, y cuando han cogido competencias que ceden del marco del 149 de la Constitución, ahora pues nos vemos con este problema. Yo creo que se puede embridar el Estado autonómico estableciendo lo que es un marco común básico, que hay que hacerlo, antes que luego la otra solución maximalista, que sería recentralizar total. Habría que intentar, con buena voluntad política, en ese pacto que nosotros decimos que sea territorial, tiene que venir por aquí, para tratar de definir las reglas del juego, porque las reglas del juego están desvirtuadas y, si me apura, adulteradas. Nicolás Fernández Guisado, presidente de AMPE, muchísimas gracias por su ayuda y por sus respuestas. Gracias a ustedes, como siempre.